Dada la situación actual, es posible que el ciclo monetario del dólar presente angina de pecho en septiembre. Si observamos los datos, el volumen de uso del mercado monetario inverso nocturno, RRP nocturno, de la Reserva Federal el 15 de agosto cayó a 33.8 millones de dólares, alcanzando su nivel más bajo desde 2021, que muestra los datos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. El número de contrapartes en las transacciones de RRP nocturno se ha reducido a tan solo 13 o 14 entidades. También el mínimo registrado desde 2021. Desde julio, hemos visto que el número de contrapartes en las transacciones de RRP nocturno ha disminuido gradualmente desde 62, manteniéndose la mayoría del tiempo por encima de 30. Sin embargo, este viernes de la semana pasada se redujo a 14, un fenómeno bastante llamativo. Recientemente, el banco Citigroup publicó un informe en el que indica que el saldo del RRP nocturno podría caer a cero a finales de agosto, es decir, dentro de 2 semanas. Esto ha generado gran preocupación en Wall Street, porque si el RRP nocturno llega a cero, la emisión de bonos del Tesoro y la continuación de la reducción del balance de la Reserva Federal comenzará a consumir en gran cantidad las reservas de los bancos. No obstante, para los estudiantes de Hong Kong, este tema es algo ya muy conocido, hasta el punto de que casi se han cansado de escucharlo. Analizamos este problema en nuestras reuniones de análisis anuales del 21 y el 26 de julio, así como en las 2 semanas previas específicamente, cuando las reservas bancarias caerían por debajo de los 3 billones de dólares. Pero es posible que muchos estudiantes que no asistieron a las clases anteriores se sientan confundidos al escuchar estos términos, sin entender qué es el RRP nocturno, ni qué son las reservas bancarias. Por lo tanto, es necesario hacer una breve introducción. Primero, el RRP nocturno equivale a una ventana de inversión que la Reserva Federal abre para los fondos de mercado monetario. En el pasado, cuando el mercado tenía una abundancia de liquidez, los fondos de mercado monetario tenían grandes cantidades de dinero inactivo que no podían invertir, por lo que depositaban ese dinero en la ventana de RRP nocturno de la Reserva Federal para ganar intereses. Actualmente, la tasa de interés es del 425% y es un activo sin riesgo, pero con la continuación de la reducción del balance de la Reserva Federal y el aumento reciente y significativo en la emisión de bonos del Tesoro a corto plazo, los fondos de mercado monetario han agotado prácticamente sus recursos. Antes, había 62 fondos de mercado monetario que depositaban sus excedentes en la Reserva Federal. Ahora, solo quedan 14 con dinero inactivo, y la cantidad restante no es mucha, alrededor de 33.8 millones de dólares. Es importante recordar que en su pico, el volumen del RRP nocturno alcanzó los 22 billones de dólares. Hoy, solo queda un poco más de 33.8 millones de dólares. Esto significa que esta ventana de inversión se está contrayendo drásticamente, y actualmente no hay mucha liquidez depositada en ella. Por supuesto, además del RRP nocturno, en el lado pasivo del balance de la Reserva Federal, existe otra cuenta, las cuentas de reservas bancarias, es decir, las cuentas donde todos los bancos depositan sus fondos en la Reserva Federal. Actualmente, la Reserva Federal paga una tasa de interés del 44% sobre estas cuentas, y el saldo actual es de aproximadamente 333 billones de dólares. Esta es la segunda cuenta pasiva. La tercera cuenta pasiva es la cuenta TG a cuenta general del Tesoro, que la Reserva Federal gestiona para el Tesoro de Estados Unidos, los impuestos pagados por particulares y empresas estadounidenses, los aranceles recaudados por el Tesoro de Estados Unidos, así como los fondos obtenidos por la emisión de bonos del Tesoro, se depositan en la cuenta TGA. ¿Cuánto dinero hay actualmente en la cuenta TGA? 504.0 millones de dólares. El problema actual es que el Tesoro está emitiendo una gran cantidad de bonos a corto plazo con el objetivo
de reponer rápidamente los fondos de la cuenta TGA. Antes del aumento del techo de la deuda, el 4 de julio, los fondos de la cuenta TGA del Tesoro estaban casi agotados, con solo un poco más de 260.0 millones de dólares. Por lo tanto, después del aumento del techo de la deuda, el Tesoro comenzó inmediatamente a emitir bonos en gran cantidad para recargar la cuenta TGA, devolviendo su saldo a 504.0 millones de dólares. El RRP nocturno es la principal fuente de financiamiento para los bonos del Tesoro a corto plazo. Es decir, después de que se emitan estos bonos, los fondos de mercado monetario son los principales compradores, utilizando el dinero depositado en el RRP nocturno, aunque también participan otros inversores. Esto ha llevado a que el saldo del RRP nocturno se agote rápidamente desde los 214.0 millones de dólares a finales de julio, quedando ahora solo un poco más de 33.8 millones de dólares. Según el banco Citigroup, a finales de agosto, el dinero del RRP nocturno podría agotarse por completo. Wall Street siempre ha considerado el saldo del RRP nocturno como un indicador clave para medir la liquidez total del mercado. Una vez que el dinero del RRP nocturno se agote, las cuentas de reservas bancarias se enfrentarán directamente a extracciones de fondos hacia la cuenta TGA, por ejemplo, la emisión de bonos del Tesoro, el pago de impuestos corporativos o la entrada de ingresos por aranceles. En cualquier caso, para reponer los fondos de la cuenta TGA, solo se podrá extraer dinero de las cuentas de reservas bancarias. Sabemos que el umbral de seguridad para las cuentas de reservas bancarias es de 3 billones de dólares, lo que hemos destacado repetidamente. Actualmente, el saldo de estas cuentas es de solo 333 billones de dólares, por lo que queda un margen de seguridad de 300.0 millones de dólares. Esta es nuestra estimación en, por ejemplo, Christopher Waller, un candidato potencialmente destacado para suceder en la Reserva Federal. Cree que las reservas podrían bajar hasta 27 billones de dólares sin que el sistema bancario sufra problemas significativos. Sin embargo, nosotros creemos que si las reservas caen por debajo de los 3 billones de dólares, la situación se volverá incierta. Recientemente, el banco Barclays emitió una advertencia inesperada en sí. Se tienen en cuenta el reponimiento de fondos en la cuenta TGA del Tesoro, el pago de impuestos corporativos trimestrales y la emisión de bonos en septiembre. En algún momento, a mediados de septiembre, las reservas bancarias de la Reserva Federal podrían caer drásticamente por debajo de los 3 billones de dólares. Esto significa que al momento en que las reservas crucen ese umbral de 3 billones de dólares podría ocurrir a mediados de septiembre. Y en ese caso, el mercado monetario estadounidense podría enfrentarse nuevamente a una crisis de liquidez. El banco Barclays también detalló su método de cálculo. Considera que la cuenta TGA debe alcanzar un saldo de 850.0 millones de dólares en septiembre, mientras que actualmente solo tiene 504.0 millones de dólares. Esto implica que en septiembre la cuenta TGA tendrá que extraer 346.0 millones de dólares, 85.0 millones, 50.4 millones de las cuentas de reservas bancarias, que actualmente suman 333 billones de dólares. Obviamente, esta cifra está muy cerca del umbral crítico de 3 billones de dólares en reservas. Además, septiembre tiene una fecha importante, el 15 de septiembre, que es el plazo límite para el pago de impuestos corporativos trimestrales en Estados Unidos. El banco Barclays estima que el día 15 de septiembre, el pago de impuestos por parte de las empresas hará que alrededor de 100.0 millones de dólares pasen de las cuentas de reservas bancarias a la cuenta TGA. El 16 de septiembre, aún habrá más de 30.0 millones de dólares que fluyan desde las reservas hacia la cuenta TGA. Además, el 15 de septiembre habrá un pago de cupones de bonos por aproximadamente 800.0 millones de dólares. Y a finales de septiembre, otro pago de 1.0 millones de dólares.
Estos fondos también pasarán desde las reservas bancarias a la cuenta TGA. Por lo tanto, el Banco Barclays señaló una fecha concreta tan solo el día 15 de septiembre, debido al pago de impuestos sobre la renta corporativa y el pago de cupones de diversos bonos. La cuenta TGA extraerá 200.0 millones de dólares de las cuentas de reservas bancarias de la Reserva Federal, una estimación que suma 100.0 millones de dólares en impuestos y 800.0 millones de dólares en cupones. En un solo día, esto hará que el saldo de las reservas bancarias de la Reserva Federal cruce el umbral de 3 billones de dólares el 15 de septiembre, y a finales de septiembre podría caer aún más, por debajo de los 29 billones de dólares. Esto recuerda a septiembre de 2019, cuando estalló la crisis del mercado de recompra repo. La causa también estuvo relacionada con el pago de impuestos corporativos trimestrales y el pago de cupones de bonos el 15 de septiembre. Estos mismos factores llevaron al colapso del mercado de repo en septiembre de 2019. Recuerden que en aquel momento, la tasa SUFR, tasa de financiación overnight, garantizada, saltó de alrededor del 22% a más del 10%. Finalmente causando el colapso del mercado de repo y el bloqueo total del mercado monetario. La Reserva Federal se vio obligada a inyectar liquidez masivamente ese mismo día y inyectó 500.0 millones de dólares para salvar la crisis. Es por eso que la Reserva Federal suele mencionar septiembre de 2019 en sus declaraciones actuales. Se refieren a este evento y tanto la fecha como las causas son muy similares. No obstante, en esta ocasión, el Banco Barclays parece tener mucha confianza y ha presentado varios argumentos. Según el comportamiento del mercado financiero en agosto, el mercado parece haber absorbido tranquilamente el pico de emisión de bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo. La emisión de alrededor de 350.0 millones de dólares en bonos a corto plazo no provocó un aumento drástico de las tasas de interés, solo un ligero incremento. El ritmo de emisión de bonos del Tesoro se ralentizará a finales de septiembre, y el volumen neto de nuevas emisiones de bonos a corto plazo disminuirá alrededor de 30.0 millones de dólares. Los bonos de gestión de efectivo CIEMS emitidos a principios de julio vencerán en septiembre y en la segunda mitad de septiembre, finales del mes. Es posible que el volumen neto de emisión de bonos del Tesoro sea cercano a cero o incluso negativo. Esto compensará en cierta medida la contracción de liquidez causada por los impuestos a mediados de septiembre, actuando como un contrapeso. Lo más importante es que el Banco Barclays cree que la facilidad de repo permanente, SRF, de la Reserva Federal como medida de rescate último puede brindar una garantía confiable de liquidez al mercado. En caso de problemas, el SRF puede ofrecer un monto máximo de 500.0 millones de dólares para rescatar el mercado. Además, la Reserva Federal tiene otras herramientas en su caja de herramientas, como el instrumento de repo a plazo. Si la fluctuación de fondos en la cuenta TGA es demasiado fuerte o las reservas bancarias caen demasiado rápido, la Reserva Federal podría lanzar un instrumento de repo a plazo a finales del trimestre o en algún momento de septiembre. Se trataría de una operación de activos de la Reserva Federal que permite a los participantes del mercado utilizar bonos del Tesoro como garantía para obtener liquidez de la Reserva Federal, compensando así la brecha de liquidez en el mercado financiero. Finalmente, el informe del Banco Barclays analiza que, aunque el porcentaje de reservas bancarias en relación con el total de activos bancarios caerá por debajo del 12%, el banco considera que el umbral de seguridad para este porcentaje es del 11%, por lo que un 12% se encuentra básicamente en un rango de seguridad confiable. El porcentaje de reservas sobre activos bancarios es un indicador importante, aun si cae por debajo del 11%. Podría generar problemas graves. Sin embargo, según sus cálculos, en ese momento el porcentaje se mantendrá alrededor del 12%, aunque se trata de un nivel históricamente bajo. Ellos creen que sigue estando en el rango seguro y no ha entrado en la zona de riesgo. Por lo tanto,
La conclusión del Banco Barclays es la contracción repentina de liquidez en el mercado monetario estadounidense a mediados de septiembre será un proceso muy intenso y rápido, pero gracias a la resistencia del mercado y el fuerte respaldo de la Reserva Federal, el riesgo de un colapso sistémico como el de septiembre de 2019 es bajo. En el Banco Barclays estima que a mediados de septiembre la tasa S o FR será aproximadamente 3 puntos básicos más alta que la tasa efectiva de fondos federales. Según el estándar de nuestra teoría de diferenciales de interés del ciclo monetario del dólar. Un diferencial superior a 0 pero inferior a 7 puntos básicos se considera un ruido cardíaco y no alcanza el nivel de angina de pecho que requiere un diferencial superior a 7 puntos básicos. Pero, ¿son precisas estas deducciones del Banco Barclays y el Banco Citigroup? En mi opinión, su concepción del umbral de seguridad de las reservas se omó los 27 billones de dólares que menciona Wall. Podría ser un enfoque estático, que no tiene en cuenta dos factores clave. Primero, la distribución de las reservas entre más de 4,000 bancos del sistema es muy desigual. Segundo, durante el periodo de pago de impuestos en septiembre, el balance de cada banco será completamente diferente. Bancos grandes como J. Morgan Chase podrán salir ilesos, pero los bancos regionales y pequeños de algunos estados podrían no tener la misma suerte. De cualquier manera, el Banco Barclays nos brindó un punto de referencia temporal claro, el 15 de septiembre. Por lo tanto, podemos prever que si surgen problemas alrededor del 15 de septiembre, es muy probable que sean causados por una caída demasiado rápida de las reservas y un aumento excesivo de las tasas de interés en el mercado, lo que impactará el mercado financiero. Por lo tanto, sin importar qué suceda, los días alrededor del 15 de septiembre probablemente traerán grandes fluctuaciones al mercado financiero. Esperamos que todos mantengan cautela y pasen este periodo de manera segura. El video de la reunión de análisis anual de Hong Won ya está oficialmente disponible. Nuestra reunión de análisis anual, celebrada el 26 de julio, fue publicada oficialmente en la madrugada del 9 de agosto, gracias al trabajo extra de los profesores. Los estudiantes son bienvenidos a verlo en línea. Además, muchos estudiantes que asistieron a la reunión comentaron que el contenido de este año, esa reunión de análisis anual, fue muy extenso. Por un lado, expresaron que estaban profundamente impresionados. Por otro, tuvieron más preguntas y esperan que organicemos pronto una clase de resolución de dudas. Teniendo en cuenta que el video tiene una duración considerable, sea así 5 horas, y que los estudiantes necesitarán alrededor de 2 semanas para verlo en su tiempo libre, además de repetirlo varias veces para entenderlo básicamente. Planeamos organizar la clase de resolución de dudas alrededor del 23 de agosto, centrándonos en el contenido de la reunión de análisis anual. En ese momento, los estudiantes habrán acabado de ver el video, tendrán una memoria clara del contenido y podrán plantear más preguntas. Si tienen dudas, pueden dejar comentarios en la sección de comentarios para debatir.